los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, mayores inquietudes suscitan hoy los hechos armados del Remanso Putumayo después del trabajo periodístico, en el sitio en donde murieron al menos 4 civiles. Tenemos la historia del gobernador indígena del Remanso que murió durante la operación militar. Se le complica la situación judicial al registrador Alex Vega. Procuraduría le abre investigación y pide pruebas de sus viajes a España por el contrato con Indra. Un yo con yo en la elección del Contralor de Bogotá. El mejor calificado del concurso revisó las condiciones para calificar a los aspirantes. Un alcalde en ejercicio le prometió 40.000 votos a Federico Gutiérrez y por lo menos otros 10 postearon fotografías con él en reunión de la Federación de Municipios. En los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Nacional venció al América y sigue líder de la liga. Además aseguró su cupo a los cuadrangulares semifinales. Luis Fernando Muriel anotó en la derrota de Atalanta, mientras Luis Díaz sumó minutos en el empate de Liverpool. Y el Grandes Ligas cartagenero Oscar Mercado pegó jonrón con bases llenas en triunfo de Guardianes de Cleveland. ¿Por qué nos hacen esto? Sí, maquillaron bien a todos de Aquí está, esta es la imagen del día, uno de los pocos videos que pudo grabar la comunidad del Remanso Putumayo y que publicó hoy la revista Cambio en alianza con otros medios. Este muestra cuando después de la muerte de al menos 4 de sus miembros, los visitó una unidad militar que los obligó a permanecer durante horas al sol, sin poder mirar lo que los soldados hacían con los cuerpos y la escena de los hechos. La comunidad asegura que su líder agonizó pidiendo ayuda a los uniformados y que una vez muerto, ellos pusieron un fusil en su cadáver. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches, queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente. Recuerden que durante este mes tenemos la alianza de Noticias 1 y la revista Cambio, así que ustedes pueden apoyar nuestro trabajo, recibir por un año la suscripción a la revista y tener muy pronto en sus casas este magnífico morral de la Alianza por el Derecho a la Verdad. En este video les contamos cómo hacerlo. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 230.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos un grupo de enviados especiales de 3 medios. Llegó a la vereda El Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, en Putumayo, en donde murieron al menos 4 civiles durante una operación militar contra las disidencias. Revisados en ese sitio los hechos, quedan dudas sobre la versión militar. El periodista Guillermo Gómez de la revista Cambio reporta. En uno de los extremos 2 sillas que fueron parte de una conversación, en el otro una ronda de 15 cervezas servidas. Fue el final de un campeonato de microfútbol y un bazar que terminó el 28 de marzo pasado, que duró 2 días y empezó 2 semanas antes con esta invitación que ofrecía desafíos gallísticos, baile, licor y chongo, como se le conoce al burdel. Allá se mira la escuela, se mira la caseta donde estábamos en la enfiestados, se miran la casa del profesor que es la de atrás, la cancha, el polideportivo. Así está ubicado eso. ¿Ustedes estaban aquí? Sí, en esta caseta. ¿Y ellos llegaron de frente? Sí, casi de frente, de atrás, parte trasera. Lo que señala Giovanni y lo que dibuja Jesús es el sitio de una masacre. La vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo. Por el lado de donde están la gente de blanco. De allá de ese lado salían las balas. Una mirada desde el aire muestra que 5 de estos techos son claves en la historia. El número 1 corresponde a la casa donde vendían y bebían licor. 2 y 3 fueron puntos escogidos para preparar desayunos, almuerzos y comidas. El 4, una casa azul de 2 pisos. Y el 5, el burdel. En esta construcción pintada de verde que corresponde al techo número 2 se hicieron asados y en el punto número 3 vendieron fritos y sancocho. 3 mujeres, 2 hombres y 2 niños menores de 8 años que estaban en la Casa Verde fueron los primeros en notar la presencia de hombres barbados y vestidos de negro, características de los disidentes de las FARC que están en la zona. Sí, el que estaba al lado de nosotros era un uso negro como algo, no sé, pero era bien barbudo. Eran las 6:30 de la mañana y aún no
no se había dado el primer disparo. Los hombres de negro encerraron a las personas de la Casa Verde. Luego, uno de ellos se asomó por esta ventana. Y el man se mete con el galín por la ventana al plomo. Faltan como un cuarto para las 7, cuando empezó los primeros disparos. Dentro de la Casa Azul, ubicada al otro costado de la Verde, Nora Andrade, de 40 años, estaba ebria y herida. Por el lado del seno se le notaba la herida acá. Vomitaba sangre, me jalaba la mano, sálveme, no me deje morir. Al tiempo, Óscar Oliva, su esposo, moría debajo de esta palmera al lado de otro hombre que también fue ultimado, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y ella, no, yo me quiero ir a morir con mi marido, que ella estaba Joan intentando auxiliar a Nora cuando de repente se dejaron de escuchar tiros. Se calma la plomacera un rato, yo me asomo otra vez por acá. Y ahí contra esa palma estaba el presidente de la comunidad de esta vereda, estaba en esa palma. Él tenía abrazado a una señora ahí. Divier Hernández era el presidente de la Junta de Acción Comunal y había cobrado durante 2 días por la venta de comida 10 millones de pesos que serían utilizados para cimentar un camino veredal. La plata del presidente la llevaron, la de la comida. Eso no fue lo único que se llevaron los militares. A un hombre le habrían quitado 36 millones de pesos que tenía en un morral. Cuando el ejército detectó el dinero, le dio 2 opciones. Y le dice, con esta cantidad de dinero que le cogimos, nos lo podemos llevar preso. Ahí está el helicóptero para llevárnoslo. O segunda opción, váyase caminando de frente y no mire hacia atrás. Entonces él toma la segunda opción. David se fue caminando y cuando él llega y regresa a mirar, ya no estaba ni el ejército ni el bolso. En el reporte castrense no aparece todo el dinero. La gráfica muestra que solo se incautaron 9.850.000 pesos en efectivo. Un dinero que se encontraba también. No están ni los 36 millones del señor del bolso, ni los 5 millones que al parecer se le llevaron al administrador del burdel, mucho menos 96 botellas de whisky que se habrían encaletado los soldados. El ejército cuando llegó, habían aproximadamente 10 cajas de bucanas. La fiesta se vendieron 2 esa noche y las otras 8 el Estado se las llevó. La situación en materia de derechos humanos para el Ejército y la Armada Nacional se complica tanto por la muerte de civiles como por la manipulación de los cuerpos y la obligatoria permanencia de la población en un parque a pleno sol y conminada a no mirar hacia atrás. Pasada las 9 de la mañana de ese lunes 28 de marzo, llegan la Armada y la Fuerza Aérea. Los pobladores aún creían que quienes disparaban eran miembros de las disidencias de las FARC. Nosotros ya nos relajamos porque cuando llega la aviación, nosotros ya dijimos, gracias a Dios nos salvamos, porque nosotros pensamos que pronto había sido otro grupo que nos atacaba. De repente, ven que los hombres de negros empiezan a cambiar de ropa y se ponen prendas militares. Pero nunca pensamos que la ley era la que nos había hecho eso. Ahí fue cuando se enteraron que quienes dispararon desde el principio no eran disidentes de FARC, sino militares disfrazados. Cuando nos sacaron allá a la orilla, en una Casa Verde, que ahí cogieron a mi marido y lo patearon. Mientras tanto, un grupo de soldados se ocupaba de la vivienda azul en la que Nora se desangraba. Esta casa es para las fuerzas militares un punto de acopio de base de coca. Levante la mano, yo la levanto, me apunta con una 9 así en la cabeza. Un soldado vestido de negro. Minutos antes habían disparado desde la distancia. Por lo menos 10 orificios de tiros hay en paredes y ventanas. Aquí se ve a este, se mira este, se ve este otro. En la Casa Azul no había coca, pero entre los civiles que estuvieron en la fiesta, sí hubo hombres que respondieron a los disparos de los militares que creían haber encontrado a alias Bruno y Managua, líderes de finanzas de la organización criminal Comandos de Frontera. A nosotros nos sacaron, como nos bajaron de esta casa, nos metieron por esa cancha y nos miramos, nos pusieron al sol ahí mirando hacia allá. En la cancha, el ejército no le permitió a la población mirar hacia atrás durante 4 horas. Esta fotografía es evidencia de ese momento. Sí, con esas armas nos apuntaban a todos nosotros. Entre tanto, al burdel le estaban arrancando las cortinas rojas. El tanatólogo que alistó 4 cuerpos en una funeraria de Puerto Asís también vio los telones. Lo que se hizo es que llegaron envueltos en cortinas rojas. Era la 1 de la tarde y los pobladores no soportaron más. Estaban incómodos con el ejército que no les dejaba mirar hacia donde estaban los muertos. ¿Por qué nos hacen esto? Sí, maquillaron bien a todos de fila encima. Insistieron en que manipularon los cuerpos, incluido el del gobernador indígena Pablo Panduro. Yo
El señor que le ha puesto un fusil es un gobernador. El viernes 1 de abril velaron a algunas de las víctimas, entre ellas a José Antonio Peña Otaya. En la opacidad de la noche de ese mismo día de velación, una de las hermanas de Peña Otaya marcó su nombre y dejó un mensaje en el fresco cemento de la tumba que le correspondió en Puerto Asís. 4 días después de lo sucedido, llegaron el fiscal y 8 investigadores del CTI, quienes deben establecer qué pasó. El fiscal dijo que se demoraron en arribar al sitio porque no había vuelos disponibles desde Bogotá hasta Puerto Asís, aunque al lugar de los hechos aterrizaron en helicóptero del ejército. Aquí se ven de regreso llegando a Puerto Asís el lunes 4 de abril. Cada uno de los integrantes del grupo investigador se despide con admiración del general Juan Carlos Correa, integrante del Ejército, institución sobre la que la Fiscalía debe esclarecer si es responsable de delitos. Uno de los civiles muertos en Putumayo era Pablo Panduro, gobernador indígena del resguardo Quihuichá del Bajo Remanso, pese a que llevaba más de 2 décadas viviendo en la zona y que había sido elevado a la categoría de líder de su comunidad. Fue identificado por los militares como un guerrillero. Las 11 personas de la vereda El Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, que murió durante el polémico ataque militar a una tienda en donde se realizaba un bazar comunal, era el gobernador indígena del pueblo quichua del resguardo Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche. El ejército le ha explicado a la opinión pública ante las críticas por ejecutar una operación en donde se encontraban decenas de civiles que en ese sitio estaban camuflados algunos miembros de una banda conocida como el Comando de la Frontera. Pero en contravía de las afirmaciones oficiales, el coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, OPIAC, Julio César López Jamioy, sostuvo de manera enérgica que el gobernador Panduro llegó hace más de 2 décadas al resguardo, que nunca tomó un arma en sus manos y que era un líder reconocido por su comunidad. No forma parte de ningún grupo armado, como lo quiere hacer ver el Ejército Nacional en el operativo. El coordinador de los pueblos indígenas de la Amazonía cuestionó a la inteligencia militar por no identificar a los presuntos guerrilleros y por no diferenciar entre líderes de la comunidad y alzados en armas. Al consultar los antecedentes judiciales del gobernador Panduro en las páginas estatales, se lee que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Otro documento que prueba la condición de liderazgo social del gobernador caído, según los pobladores, es el acta de su posesión como autoridad indígena. Él es un líder reconocido no solamente por la comunidad indígena del pueblo quichua, sino también por las autoridades. Además, el coordinador López Jamioy recordó el censo indígena que adelantó el Ministerio del Interior. La identidad del gobernador Pablo Panduro está en ese censo. Que efectivamente nuestro hermano, nuestra autoridad indígena del pueblo quichua, no es un guerrillero. La organización indígena adelanta acciones penales contra las Fuerzas Armadas, por lo que calificaron como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en personas protegidas. La investigación judicial por estos hechos ya se inició. Obtuvimos unas pruebas que obran en el proceso. Las autoridades judiciales analizan los elementos que recogieron en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, después del ataque armado en que murieron 11 personas. Sacaron el personal. Estas fotografías, que corresponderían a 2 de las personas fallecidas, hacen parte de las evidencias. Allí se ve a una que vestía buzo rojo de mangas largas y pantalón con bolsillos de carga, cuya apariencia es muy similar a la del hombre que un soldado de reconocimiento grabó con mira telescópica y cuyo video fue difundido oficialmente. Y en esta otra fotografía, el cuerpo se ve dotado de un arnés táctico militar. Junto a él se ve lo que parecen ser varios proveedores de fusil. Una tercera foto de un hombre armado con varios fusiles a su alrededor y con un mensaje en que se lee "triste por tu partida", que circuló en redes sociales. También es investigada, así como este comunicado atribuido a las disidencias denominadas Segunda Marquetalia, en que aparecen las imágenes de quienes murieron durante la operación, tomadas cuando ya habían fallecido. La pregunta que se hacen los investigadores es cómo las obtuvieron las disidencias.
En otro lugar cercano a la vereda en donde ocurrieron los hechos, se encontró este video con hombres de civil portando armas largas, una de ellas de francotirador. En un segundo video aparece un hombre poniéndose un arnés táctico, mientras otros dos sueltan sus fusiles, aunque se encuentran completamente relajados. En este reporte del ejército ecuatoriano, describe una operación que ejecutó en su territorio también contra las disidencias del Frente 48, 3 días después de los hechos en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo. Se decomisa 110 galones de combustible, por lo que aproximadamente 6 personas vestidas de camisa de color naranja y pantalones negros, al percatarse de que se hizo el decomiso del combustible desde la orilla del río Lado ecuatoriano, proceden a disparar hacia el eco. Según el informe, los militares ecuatorianos combatieron a los disidentes colombianos. Inmediatamente el equipo reacciona con fuego hacia estas personas presuntamente integrantes de los grupos armados de Colombia, Comandos de Frontera, disidentes del ex Frente 48 que pasan a nuestro territorio a delinquir. Al margen de los informes de las ONG de derechos humanos, la Fiscalía General e internamente las Fuerzas Armadas adelantan sus propias investigaciones. El registrador Alexander Vega, aunque no respondió por los errores en las elecciones ante el Congreso, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría, que lo investiga no solo por estos, sino por los contratos que firmó para preparar la jornada electoral. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, además la Procuraduría investiga el contrato sin requisitos que firmó con una empresa española y espera encontrar respuestas en el registro migratorio del funcionario que pidió junto con otras 14 pruebas. En el documento de la Procuraduría, conocido por este noticiero, ordena la práctica de 15 pruebas para determinar si el registrador Alexander Vega incurrió en al menos 5 faltas disciplinarias en el marco del desarrollo de las elecciones del pasado 13 de marzo y dejó la puerta abierta para investigar a más funcionarios de la entidad. No existió fraude en estas elecciones. Vega se habría extralimitado en sus funciones cuando propuso el sistema biométrico facial para votantes. Además, habría incurrido en irregularidades para contratar a la empresa española Indra Sistemas AS por más de $1 billón durante los años 2020, 2021 y 2022. No caer en la desinformación. Para la Procuraduría existen tantas dudas en los procedimientos que realiza la Registraduría que fue necesario ordenar inspecciones presenciales en las oficinas de la entidad. Se inspeccionará para establecer si se cuenta con herramientas tecnológicas y si en ellas hubo fallas. En caso positivo, ¿cuáles y de qué naturaleza? De igual forma, pidió a la Registraduría entregar con detalle los desplazamientos internacionales de Vega en 2019 y establecer reuniones para presuntos favorecimientos de contratos. Oficiar a la Oficina de Migración en Colombia para que certifique si en el mes de febrero de 2019 el señor Alexander Vega Rocha salió del país. Precisar las fechas de salida e ingreso. Según las pruebas aportadas a la Procuraduría, también es necesario que el Consejo Nacional Electoral entregue certificaciones sobre sus actuaciones frente a 1.600 reclamaciones que fueron puestas en conocimiento al registrador Vega. Por posibles irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector. El registrador Vega en un comunicado dijo respetar las decisiones disciplinarias y comprometerse a presentar lo que se requiera, mientras que la Procuraduría le propuso que pueda acercarse a la entidad a rendir una versión libre sobre los hechos investigados. Una de las dificultades de esa investigación es el hecho de que al software electoral no tuvo auditoría antes porque no fue contratada y ahora que falló porque no hay presupuesto para contratar el examen. Por eso se le pide una adición al gobierno. Juan Fernando Barón. Mónica, el magistrado Luis Guillermo Pérez, que está pidiendo la adición y la auditoría, dice que esta es necesaria para explicarle al electorado qué fue lo que falló y darle confianza en la siguiente jornada electoral. Ante las irregularidades y errores que se presentaron en las elecciones de Congreso el pasado 13 de marzo, no solo en el preconteo de los votos, sino también en las plataformas digitales como la página de la Registraduría, que duró más de 2 horas caída ese día, el Consejo Nacional Electoral solicitó una auditoría internacional al software de la Registraduría para que vigile la jornada electoral presidencial en mayo. La auditoría internacional tendría alcance sobre los sistemas informáticos, seguridad y procesos de los siguientes componentes tecnológicos: escrutinio de orden auxiliar, municipal, distrital, departamental y general, escrutinio de nivel nacional, inscripción de ciudadanos, infovotantes. A pesar de que los problemas técnicos que se dieron en las pasadas elecciones fueron evidentes, actualmente no hay una entidad que pueda determinar qué sucedió y quiénes son los responsables, razón por la cual el CNE le pidió a la Registraduría esa auditoría internacional. Queremos es justamente valorar qué fue lo que sucedió.
estas empresas pues tienen que rendir cuentas. Si no cumplieron con el objeto de su contrato, pues tienen que ser sancionadas como corresponde. Según el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, es necesario hacer el proceso electoral más transparente, debido a que los partidos políticos y los mismos votantes quedaron con dudas sobre los resultados registrados en las elecciones de Congreso. No está bien que la registraduría se audite a sí misma. Y en segundo lugar, por una razón de transparencia. Digamos, todas las fuerzas políticas tienen inquietudes sobre lo que ha pasado con este proceso electoral. La registraduría le contestó al CNE que no cuenta con los recursos suficientes para contratar una auditoría internacional al software, por lo que el Consejo Electoral deberá realizar la petición al Ministerio de Hacienda. Es necesario gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una adición al presupuesto de gastos del Consejo Nacional Electoral. En últimas, el Gobierno Nacional nos dirá si destina o no los recursos para garantizar la transparencia de este proceso electoral. Según la registraduría en su respuesta, el CNE deberá elevar esta solicitud al Ministerio de Hacienda, pero explicando con qué fundamentos y por qué es necesario destinar una partida presupuestal para garantizar la transparencia en las próximas elecciones. Puede conocer en voz de sus protagonistas la cadena de intrigas para quitarle a ella el proceso que llevaría a imputación penal al hijo del zar de las basuras. La fiscal Angélica Monsalve piensa que estas no han terminado. Posiblemente no podrá hacerlo el próximo 25, como está en el calendario. Víctor Ballestas. Mónica, ella también cree que la amenaza en su contra, divulgada por la policía y la fiscalía, es parte de una jugada para impedirle que haga la imputación, pues hasta los mismos criminales la han desmentido. Me voy a atrever a decirlo. La fiscal Angélica Monsalve, quien denunció presiones hacia ella para que frenara el avance de un proceso penal contra el exconcejal Felipe Ríos, hijo de Alberto Ríos, y sus tíos, los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, por haber obtenido un contrato multimillonario para recaudar el dinero del sistema Transmilenio, podría verse obligada a posponer la audiencia que ella había solicitado para el 25 de este mes y en que les imputaría los delitos de violación al régimen legal de inhabilidades e interés indebido en la celebración de contratos, con lo cual, al menos de momento, los Ríos y sus amigos lograrían nuevamente lo que pretendían, es decir, frenar el proceso. Efectivamente, sí. Monsalve interpuso un recurso de reposición ante el despacho del fiscal general para que éste suspenda el traslado de ella a Putumayo. Como este recurso aún no ha sido respondido por la entidad y como ella buscaría interponer nuevas acciones para evitar ir a un sitio que no conoce, el 25 de abril no estaría habilitada para seguir ejerciendo sus funciones de fiscal en la capital del país. ¿Qué pretende la fiscalía? La fiscal Monsalve reiteró que no se siente en peligro por la supuesta amenaza en su contra, alertada por las autoridades. A través de fuentes humanas recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, específicamente la doctora Angélica María Monsalve. Supuestamente, uno de los dos sicarios contratados para atentar contra la fiscal y quien estaría relacionado con el grupo paramilitar AGC, decidió entregarse a las autoridades y contar lo que estaría preparado en contra de ella, pero un comunicado firmado por esa banda y cuyo origen está comprobado, desmintió esa información con graves señalamientos. Este plan que supuestamente se ha ideado en Urabá es para ocultar el hecho de que la doctora está siendo perseguida por la propia fiscalía, ya que ha tocado los intereses de los poderosos de siempre. La fiscal Angélica Monsalve le dio más credibilidad a lo que dice este comunicado que a la versión de los agentes del Estado. Y además, ella cree que pueden fabricarle falsas acusaciones para desprestigiarla. Yo siento peligro y mucho por los montajes que pueda estar haciendo la fiscalía. Consultada por Noticias 1, la fiscal señaló que en su despacho hay 340 procesos abiertos y que ninguno tiene que ver con bandas criminales. Uno de los encargados de redactar las reglas para la elección del nuevo Contralor de Bogotá resultó ser también uno de los mejores clasificados en el concurso de méritos. Juliana Ramírez. Mónica, el proceso de selección lo diseñó y organizó la Contraloría de Felipe Córdoba. El precalificado era allí director jurídico y antes había trabajado también en la Fiscalía con la esposa del Contralor, Córdoba.
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, no solo busca incidir en quién será su sucesor, pues en ese proceso de selección a cargo del Congreso han participado al menos 6 de sus actuales contralores delegados, sino que también pretende poner contralor en Bogotá, cuya elección está a cargo del Consejo de la Ciudad. Las 2 personas que lideraron sorprendentemente la prueba de conocimiento a cargo de la Universidad San Buenaventura con puntajes casi perfectos son su actual vicecontralor, Julián Mauricio Ruiz, y su gerente administrativa y financiera, Sandra Borges. Tenemos un margen de maniobra amplio. Antes de llegar a la Contraloría, Julián Mauricio Ruiz trabajó para la Fiscalía. Entró en 2011 como profesional especializado 0. Posteriormente fue fiscal por un corto tiempo para pasar como profesional experto. En 2018 ya era asesor 3 en el despacho del fiscal. Aquí tuvo estrechas relaciones con la esposa del Contralor Córdoba, Marcela Yepes, que en ese momento era directora administrativa de la Fiscalía. De ahí, Julián Mauricio Ruiz entró a la Contraloría como director de la Oficina Jurídica. Desde ese cargo, Ruiz tuvo incidencia en 2 resoluciones que firmó Córdoba y que establecen los términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, municipales y distritales, convocatoria que hoy él lidera como aspirante. Este es un caso clarísimo de conflicto de interés, porque la persona que participa en el diseño del proceso de elección después termina participando en ese proceso de elección olímpico. En la resolución 0728 del 18 de noviembre del 2019 se estableció la ponderación de las pruebas y el porcentaje que debe tener dentro del proceso aspectos como la formación profesional, la experiencia, actividad docente y producción de obras. También se creó la metodología para reclamos de admitidos y no admitidos. Aunque el documento es firmado por el Contralor Córdoba, quien revisó y dio aval a lo ahí consignado fue Julián Mauricio Ruiz como director de la Oficina Jurídica de la Contraloría. Luego, esa resolución se modificó a través de la resolución 0785 del 15 de julio del 2021 para alargar el periodo del Contralor de Bogotá. Este documento también fue aprobado por el hoy aspirante Julián Mauricio Ruiz. Consultado al presidente del Consejo, este aseguró que es la Universidad San Buenaventura la encargada de determinar qué aspirantes están inhabilitados o impedidos. Gracias a mi Dios. También se ha conocido la relación de algunos concejales con la administración de Carlos Felipe Córdoba. Por ejemplo, Blady del Carmen Pérez, esposo del concejal liberal Armando Gutiérrez, es asesora del despacho de Córdoba. Por su parte, José Alberto González, hermano del concejal de Cambio Radical Rolando González, hasta hace 4 meses también asesoró a Córdoba. Helen Patricia García es directora de investigaciones de la Contraloría y es hermana del concejal liberal Germán García. A su vez, José Alberto Onzaga se desempeña como contralor delegado para el sector tecnologías y es hermano de Andrés Onzaga, concejal del Partido Verde. Hasta el momento, ningún concejal se ha declarado impedido para esta elección. La inflación está pegando como no lo había hecho antes en esta pandemia. Los más magullados son los precios de los alimentos, por eso conviene un análisis más cercano para mirar qué es lo que todavía se puede comprar. La inflación es el aumento en los productos y servicios y se calcula a través del índice de precios al consumidor IPC. Según el DANE, a marzo la variación anual de este indicador llegó a 8,53%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más aumentó por encima del promedio. Ese valor incluso es 2,5 veces más alto que el aumento del salario mínimo que tuvieron los trabajadores para este año. Hacer rendir el dinero cuando se hace mercado parece una tarea titánica en este tiempo. Por ello, tenga en cuenta que entre la comida más cara se destaca la papa, la yuca, el plátano y la carne de res y derivados. Mientras los precios de estos alimentos se nivelan, usted puede optar por reemplazarlos por los que han tenido menos impacto, como el arroz, la racacha, el ñame, la carne de cerdo, la zanahoria y el banano. Para sus ratos de esparcimiento, tenga en cuenta que los mayores incrementos están ahora en restaurantes. Sin embargo, en la misma categoría hay menor impacto en precios de discotecas y servicios de alojamiento en hoteles. La inflación tampoco ha golpeado mucho por ahora los servicios de comunicación fijo y móvil y la provisión a internet, las prendas de vestir para mujeres e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. La policía nombró para el comando del departamento de Cesar a un coronel al que el presidente Duque había sacado por bajas calificaciones de la entidad apenas días antes. Enrique Tapias. Mónica, la policía dijo que intenta corregir este error revocando la orden presidencial, no la del comando de la policía que nombró comandante al oficial ya retirado. El pasado 20 de enero, el presidente de la República firmó el decreto número 067, mediante el cual fueron llamados a calificar servicios 4 coroneles de la policía. De
acuerdo con esta orden presidencial, la decisión de pasar al retiro a los 4 oficiales se tomó después de una evaluación. Que tratándose del retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional. Aunque este tipo de decisiones son normales en la policía, llama la atención el caso del coronel Luis Exberto León Rodríguez, quien según esta orden presidencial también debía pasar al retiro. Por votación unánime de los integrantes de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, se considera viable recomendar el retiro por llamamiento a calificar servicios del coronel Luis Exberto León Rodríguez. Después de que el presidente Duque y el ministro de Defensa Diego Molano firmaran este decreto, la policía notificó el retiro a 3 de los oficiales menos de una semana después, excepto al coronel León Rodríguez. El departamento de policía César. 48 días después de que fuera llamado al retiro el coronel León, la dirección de la policía tomó la decisión de nombrarlo en un nuevo cargo mediante esta orden administrativa. Departamento de Policía Cesar. Coronel Luis Exberto León Rodríguez, desde el día 9 de marzo hasta el 10 de abril de 2022, mientras surte el trámite administrativo de su nombramiento como comandante en propiedad. Consultada la policía sobre este caso, le dijo a Noticias 1 que la misma junta que decidió unánimemente pasar al retiro al oficial, una semana después cambió de parecer y hoy, sin un decreto que revoque el que ya firmó el presidente de la República, el coronel continúa en la institución. Fue un grupo de estudiantes que, sin conocer el peligroso reto que circula en redes, le pareció gracioso repartir entre sus compañeros botellas de agua con Viagra disuelto. Como consecuencia de ello, 9 fueron hospitalizados. Camilo Galán. Mónica, este caso es diferente porque no tiene relación con las redes sociales, pero frente al fenómeno, la Secretaría de Educación de Facatativá está preocupada por lo que los niños están consumiendo y compartiendo en redes sociales. Los riesgos de tener acceso a Internet han desatado una ola de peligrosos juegos o retos que se han vuelto virales en las redes sociales y que tienen como retados en su mayoría a niños, a quienes les interesa más la experiencia que las consecuencias. En un colegio de Facatativá, Cundinamarca, 9 menores llegaron al hospital municipal con taquicardia después de que uno de los compañeros les diera una bebida que, según las primeras averiguaciones, contenía sildenafil, un fármaco que se usa para la disfunción eréctil y la hipertensión pulmonar. Afortunadamente, todos llegaron estables hemodinámicamente. Los 2 que se quedaron más tiempo en el servicio de observación fue porque presentaron taquicardia y sensación de mareo, debilidad. En el país, este reto de combinar bebida con Viagra entre menores de edad ha provocado que más de una decena de estudiantes hayan tenido que ser conducidos de urgencia al hospital. Pero en el caso de Facatativá, según Pilar Sánchez, madre de una de las menores, su hija no hizo ningún reto. A ella la engañaron. No, ellos no estaban haciendo ese reto. Los chicos prepararon esas bebidas, se las dieron a los otros compañeros para ver qué efectos tenían, porque ellos no consumieron esos líquidos. Y los posteriores efectos que comenzaron a sentir los menores y que preocuparon aún más a sus padres de familia. Porque es que mi hija comenzó con una actitud muy rara. Ella comenzó de un momento a otro a sudar. Después comenzó a reírse sola. Después comenzó a coger las paredes del hospital como si estuviera como en otro planeta, como iban cosas extrañas. Situación que tiene alarmados al Ministerio y las Secretarías de Educación del país por el número de casos que se han conocido en los últimos días. Nos pone en una posición de verdad de preocupación, justamente porque son niños muy pequeños y pues es también un llamado de atención a nosotros como sociedad. ¿Qué estamos comunicando? ¿Cuál es el contenido que están consumiendo nuestros niños? ¿Y a qué contenido están teniendo acceso? Todos los menores fueron dados de alta el mismo día que ocurrieron los hechos, pues la dosis que ingirieron provocó efectos que fueron bajando progresivamente. Según conoció Noticias 1, los estudiantes responsables de este peligroso juego confesaron su responsabilidad. Solo falta por establecer cómo o quién les suministró este medicamento. La polémica electoral de este fin de semana provino de la campaña de Federico Gutiérrez por la asistencia del candidato a una reunión de la Federación de Municipios en la que se encontraban por lo menos 900 alcaldes que tienen prohibido participar en política. El pasado 7 de abril en Cartagena se realizó el Congreso Nacional de Municipios, en donde estuvieron al menos 1000 alcaldes del país para, según la organización del evento, definir la agenda temática en procura del fortalecimiento de la descentralización y la autonomía local en Colombia.
Durante el Congreso llegó como invitado el candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien participó y al final se reunió y se tomó fotos con algunos mandatarios locales. En uno de los videos grabados por los propios asistentes al evento, se escucha al alcalde del municipio San Juan Nepomuceno, Wilfrido Romero Vergara, decirle a un integrante del equipo del candidato Federico Gutiérrez que le pondría votos. No, allá no, la línea no sirve, eso tienen 2.000 votos, 2.000 votos, yo le pongo 40.000. Después de conocerse estos videos, las ONGs electorales rechazaron la reunión y se preguntaron si los alcaldes participaron en política electoral, participación prohibida tanto en la Constitución como en el Código Penal. De acuerdo con el artículo 127 de la Constitución Política, los funcionarios públicos no pueden tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas y en las controversias políticas. Por su parte, el Código Penal es claro al decir que el servidor público que utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Además, en la Ley de Garantías y en el Código Disciplinario se reitera la prohibición. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. La procuradora Margarita Cabello, cercana al gobierno Duque, no ha iniciado ninguna acción para investigar a los mandatarios locales que apoyaron públicamente a Federico Gutiérrez. En consumo de carne, las cifras de Colombia son veganas, lo que indican los indicadores. Cada colombiano consume 18 kilos de carne vacuna al año según los ganaderos de Fedegan, 43.2 de pollo según los avicultores, 12 de cerdo según los porcicultores, 8,8 kilos de pescado según la autoridad pesquera y 117 kilos de hortalizas según las centrales de abastos. Esto indica que hay colombianos sin carne durante todo el año. Esto es lo que indican los indicadores. Hasta hace pocos años el Parkinson era una enfermedad mortal. Hoy es tratable hasta la curación en un 90%, pero sobre todo ya se sabe qué la produce y cómo prevenirla. Mañana, lunes 11 de abril, se conmemorará el Día Mundial del Mal del Parkinson, un tipo de trastorno del movimiento o lo que es lo mismo, una enfermedad neurodegenerativa que se presenta cuando las células nerviosas o neuronas no producen suficiente dopamina, una sustancia química que requiere el cerebro para funcionar de manera adecuada. Este trastorno ocasiona temblor en las manos, lentitud en los movimientos, rigidez y pérdida del equilibrio. También muchos síntomas no motores, dentro de los cuales encontramos depresión, ansiedad, psicosis, deterioro de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Son más de 80. El Parkinson afecta mayormente, aunque no de manera exclusiva, a personas que han estado expuestas a traumas, pesticidas, fungicidas y otras sustancias químicas tóxicas. También hay un 20% de pacientes que llega a padecerlo por factores hereditarios. Aunque es más común que se presente en personas de avanzada edad, puede aparecer en cualquier época de la vida a partir de los 16 años. Existen tratamientos paliativos que permiten conservar la vida muchos años a pesar de las limitaciones que sufren sus pacientes. La enfermedad pasó de ser una enfermedad mortal hace 40 años a una enfermedad crónica donde pueden vivir fácilmente 30, 35, 40 años con adecuado tratamiento. Los tratamientos son personalizados y con esto se busca evitar los síntomas físicos de cada paciente, así como los mentales que suelen aparecer después de un tiempo. Podemos tener un paciente con recuperaciones que van desde el 30 hasta el 90% dependiendo de la terapia. Para minimizar los síntomas, así como para prevenir la aparición del Parkinson, se recomienda ejercitar el cuerpo diariamente debido a que a mejor estado físico general, mayores defensas y actividad de las células del cuerpo. Aunque desde que amartizó en el planeta rojo, el robot de la NASA ha transmitido audio, solo hasta ahora se pueden analizar los sonidos y con el primero se pudo saber que allí el sonido viaja a menor velocidad que en la Tierra. El robot Perseverance, que fue enviado a Marte hace un año para tratar de grabar para los científicos de la Tierra sus características de formación, dio resultados interesantes esta semana cuando pudo captar señales de sonido por primera vez de este planeta desconocido. Hoy se sabe que en esa gran masa roja que se ve desde la Tierra no hay mar, océanos, ríos o altitudes similares a las montañas, por lo que la mayor parte del tiempo reina en Marte un silencio sepulcral. Pero en esta grabación se puede escuchar un sonido similar al del viento, acompañado del ruido metálico de Perseverance e Infinity, la nave en que se transporta el robot.
Aunque este tipo de grabaciones fue enviado por el robot desde cuando se posó sobre el planeta, solo ahora pudo grabar uno con suficiente calidad para que pudiera ser analizado. El audio de 5 horas de duración contiene 2 ritmos de viento en Marte. Del análisis de ambos ritmos, los científicos dedujeron la velocidad del sonido en ese planeta, que resultó ser aproximadamente de 240 metros por segundo, mucho más lento que la velocidad de su equivalente en la Tierra de 340 metros por segundo. Con estos descubrimientos, seguramente los terrícolas nos iremos familiarizando con el lugar que, según los novelistas de ficción, será nuestro nuevo hogar por destrucción de este planeta debido a la mano dañina de los humanos. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 230.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. En estos primeros días del mes ya son cientos los backers que han hecho sus donaciones de la nueva promoción y muy pronto van a recibir en sus casas este magnífico morral reflectivo de la Alianza. Así que hagan sus donaciones y no se queden sin el suyo. Recuerden, ingresen a baki.co/inclinada la red independiente. Nos vemos en las redes sociales el próximo Jueves Santo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.